Buenas noches, bienvenidos a la sesión en línea del Colegio Mexicano de Reumatología. Voy a iniciar con la lectura del acta anterior. Siendo las 20 horas del día 30 de agosto del 2016 en el Salón Frida Kahlo del Hotel Marriott Reforma, se llevó a cabo la sesión mensual del Colegio Mexicano de Reumatología, estando presentes los socios y los no socios que en la lista de asistencia se detallan. El doctor Daniel Jivillev dio la bienvenida a los asistentes y se dio lectura a la aprobación del acta anterior, que fue aprobada por unanimidad. Se presentó el informe de las actividades del Comité Ejecutivo del último mes, que es el que voy a leer a continuación, y se recibieron los resultados de una campaña de uso de redes sociales patrocinado por la industria farmacéutica en relación a osteoartritis. Esto fue algo que se gestionó durante la administración previa, pero que ha dado resultados ilustrativos sobre el uso de redes sociales con fines informativos a la población de pacientes. Estos datos le fueron presentados al Colegio Mexicano de Reumatología y se tienen en archivo para usarse en un futuro en caso de que así se necesite. Hubo una solicitud de beca al Congreso Europeo de Reumatología Pediátrica que fue analizada por la Unidad de Investigación y por el Comité Ejecutivo en conjunto y se aprobó dar un apoyo parcial de 20,000 pesos al reumatólogo pediatra que la estaba solicitando. Sin embargo, al final el reumatólogo solicitante declinó la beca. Se llevó a cabo la reunión de residentes y profesores de reumatología en la Hacienda Cantalagua, Michoacán, los días 26 y 27 de agosto. Se hizo una visita de inspección a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, esto porque se ha recibido mucha retroalimentación en relación a la situación social que vive el estado de Chiapas y particularmente la situación con los maestros. Preocupados por esto, se llevó a cabo una visita de inspección, siendo evidente que la presencia de los maestros no afecta a los traslados entre los hoteles, el centro de convenciones y las diferentes áreas de la ciudad en las que se va a tener participación durante el Congreso, estando estas libres y garantizadas. Las empresas que proveen el servicio de transporte están conscientes de dónde se encuentran los obstáculos y utilizan otras rutas para llegar al destino. Se confía que en que se pueda llevar a cabo el Congreso en esta ciudad. Hasta el momento no hay motivos para cambiar de sede. Se estará al pendiente de la situación que se vive en la capital de Chiapas por si esto cambiara en un futuro. Se tuvo una reunión oficial con Fumerac en donde se entregó la documentación con el nuevo domicilio fiscal, la nueva imagen y los nuevos teléfonos de la Fundación Mexicana para el Enfermo Reumático. Se deberá determinar la manera en la que se pueden gestionar apoyos en un futuro y la colaboración entre ambas asociaciones. En días próximos se emitirá un comunicado oficial por parte de ambas asociaciones informándole a toda la membresía sobre este tema. Se realizaron 7 eventos de difusión social en radio y televisión a lo largo del mes. En Puerto Vallarta, durante el segundo simposio, se llevará a cabo la actualización de la postura del Colegio Mexicano de Reumatología en relación al uso de fármacos biosimilares, en donde es importante que todos participen para que el documento tenga un peso importante en relación a la participación de un mayor número de personas. El programa del segundo simposio ya está en línea para consulta. Se está gestionando la elaboración de guías de tratamiento de lupus eritematoso sistémico, encontrándose actualmente en una etapa inicial y aún no se ha programado reuniones de manera formal. Sin embargo, sí se tiene la intención de llevar a cabo la elaboración de un documento en este sentido. El mecanismo para la distribución de las revistas de reumatología clínica, según las preferencias de cada persona, se hará durante el Congreso Mexicano de Reumatología en el momento del registro, cuando se le preguntará al colegiado si desea recibir la revista físicamente o únicamente en línea como se hace en otros congresos. Durante la reunión de los residentes y los profesores de reumatología los días 26 y 27 de agosto se presentó el programa para el curso de metodología pre- y post-tesis para residentes. Las inscripciones al curso iniciaron el 1 de septiembre. La información completa se encuentra en línea. La sesión general del Colegio Mexicano de Reumatología, el último martes de octubre, habitualmente hace una sesión cultural por motivo del Día del Médico. Este año se decidió que se llevará a cabo una cata de vinos y posteriormente una cena. Sin embargo, la cata de vinos está limitada a 100 personas y a 150 personas en la cena, por lo que se solicitó que a quienes asistan confirmen su asistencia en el colegio. Se le solicitó a cada presidente de correspondencia que enviara la programación del año siguiente con la finalidad de poder presupuestar la participación de las correspondencias, particularmente promédica. Hay quienes piden apoyo financiero y quienes no, por lo que se desea tener un mejor control de la situación y sobre el resto, de las necesidades de cada una de las correspondencias. Se les envió un correo a los presidentes solicitando envíen la programación. La fecha límite para entregarlo es en el mes de noviembre, esperando contar con la mayor información posible para poder programar adecuadamente estas actividades.
En asuntos generales se preguntó si las becas son proporcionadas únicamente a miembros del colegio o también a residentes, a lo que la doctora Carrillo contestó que las becas son para los colegiados. Sin embargo, uno de los compromisos en la gestión del doctor Jivillé es dar apoyo a los residentes, por lo que se ha contemplado algunas becas para ellos. En el residentes se dieron 3 becas a diferentes eventos. El doctor Jivillé aclaró que la cata de vino se realizará en el Salón Frida Kahlo del Hotel Marriott Reforma. A partir de septiembre las sesiones serán en línea. El mes de octubre se realizará la sesión cultural, que como comentamos será en el Salón Frida Kahlo. En el mes de noviembre la sesión será en línea. En el mes de diciembre no hay sesión. En el mes de enero del próximo año la sesión será en línea. En el mes de febrero estaremos en el Congreso de Tuxtla Gutiérrez y en el mes de marzo será la siguiente sesión presencial. Retomando el tema de las becas, el doctor Jivillé comenta que es importante mencionar que cuando se solicita una beca y se otorga un apoyo, la cancelación tardía perjudica al colegio monetariamente, por lo que se solicita que en caso de recibir una beca, el colegiado y por algún motivo cancelar posteriormente, se haga lo antes posible para evitar una pérdida de dinero al colegio. El doctor Luis Javier Jara comentó ante la reunión de los residentes y los profesores que se realiza año tras año, en donde el comité ejecutivo hace un enorme esfuerzo para que se lleve a cabo, teniendo como objetivo principal reforzar la identidad de los residentes y futuros reumatólogos con el colegio para que en un futuro se incorporen como miembros activos del colegio, estando al día en sus cuotas y que sean participantes en estas actividades. Felicitó al comité ejecutivo por el éxito de la reunión pasada. Se dio inicio a la sesión académica que estuvo a cargo del Hospital Juárez de México y que fue coordinada por la doctora Rosaelda Barbosa Cobos. Se dio por finalizada la sesión a las 22 horas, posterior a la cual se ofrecieron bebidas y bocadillos a los asistentes. A continuación, el doctor Jivillé leerá el informe mensual de actividades del comité ejecutivo. Buenas noches. Hay que aprobar el acta, entonces les agradecería que en el área de chat del sistema voten que están de acuerdo o no y nos señalen los cambios que les gustaría ver para poder contar con su retroalimentación. Como todos ustedes ya saben, el evento que se tenía programado como Congreso Mexicano de Reumatología, Congreso o Reunión Canadiense de la Sociedad Canadiense de Reumatología y PANLAR en febrero de 2018 fue cancelado. Esto se debió principalmente al hecho de que para PANLAR Cancún representaba una venia que no le iba a representar, o más bien representaba una venia que no iba a traer consigo la cantidad de patrocinios que ellos esperaban, y para ellos es un aspecto importante. Sugirieron, con motivo de que 2 casas farmacéuticas se los mencionaron a ellos, que se cambiara la sede a alguna otra ciudad en la República Mexicana. Canadá no estuvo de acuerdo con eso y se retiró, y nosotros, después de haber analizado el gasto que se ha hecho en Canadá y la molestia que el colegio sintió ante la injerencia de la industria farmacéutica en asuntos que son meramente académicos, decidimos también no proponer ninguna sede en la República Mexicana y darle la libertad a PANLAR de que lleven a cabo su congreso en algún otro país. El segundo simposio de artritis reumatoide se va a llevar a cabo dentro de un par de días en Puerto Vallarta. Ya todos ustedes saben esto y el programa se encuentra en línea para aquellos de ustedes que estén interesados en consultarlo. Se recibieron 19 solicitudes de beca para asistir al Congreso del Colegio Americano de Reumatología y fueron analizadas tanto por el Comité de Educación como por la Unidad de Investigación, y hemos decidido otorgar 12 becas entre totales y parciales a diferentes miembros del Colegio Mexicano de Reumatología para que asistan a Washington al Congreso del ACR. Se siguen entrevistando candidatos para el curso de metodología dirigido a residentes, pre y post tesis, y de ellos se encarga la unidad de investigación con el doctor Jara y con la maestra Olvera. Se
Se han estado recibiendo también trabajos para el Congreso Mexicano de Reumatología, que se va a llevar a cabo en Tuxtla Gutiérrez. Hasta el momento tenemos 40 trabajos recibidos. La fecha límite es el viernes. Entonces les pido de favor que se apuren a mandar sus trabajos. Como todos los años decimos esto, no va a haber prórrogas y estoy seguro que como todos los años nos vamos a tener que replantear esto último que acabo de decir. En Biobadamex, nada más para darles una idea de cómo está funcionando, tenemos ya 95 pacientes ingresados y bueno, diario se reciben más ingresos de pacientes a Biobadamex, entonces igual los invitamos a que sigan metiendo pacientes a Biobadamex, enriquezcan la base de datos y el trabajo que la unidad de investigación ha hecho a lo largo del año en este sentido. Y finalmente felicitar a los miembros del colegio que ingresaron al Sistema Nacional de Investigadores o ascendieron de nivel en el Sistema Nacional de Investigadores. A la fecha son 69 miembros del Colegio Mexicano de Reumatología los que están en el Sistema Nacional de Investigadores. Todos ellos, muchas felicidades. Si tienen ustedes algún asunto general que quisieran tratar, este es el momento para que lo ingresen en el chat. Todos los que han votado a favor de que se apruebe el acta. Entonces, hasta el momento el acta está aprobada de forma unánime. Si hay algún asunto general que quisieran tratar, por favor, no duden en preguntarlo ahorita. Le vamos a dar un par de minutos para que eso suceda. Bueno, aparentemente nadie tiene nada que comentar, entonces vamos a dar lugar a la sesión mensual del día de hoy. La coordina el doctor Luis Silveira Torre, conocido por todos ustedes. El profesor Silveira es profesor adjunto del curso de reumatología, médico adscrito al Departamento de Reumatología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Y él va a presentar algunos aspectos de lupus eritematoso sistémico y de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Muchas gracias, Daniel, y queremos agradecer a nombre de todos a la mesa directiva del Colegio Mexicano de Reumatología por su amable invitación para tener esta sesión mensual con todos ustedes, y déjenme decirles que podemos decir que estamos combinando la innovación de la mesa directiva, estamos estrenando su opción de sesión virtual, entonces podrán imaginar que aquí en el colegio está abarrotado de gente. Sabemos que todos ustedes están conectados, muy atentos a nuestra sesión. Entonces, como Daniel decía, vamos a tratar algunos aspectos, sobre todo de investigación que se están haciendo en nuestro centro, con respecto al lupus eritematoso sistémico y el síndrome por anticuerpos antifosfolípidos o antifosfolipídico, como dicen los españoles, que es correcto decir en castellano. Entonces, primero Angélica Vargas nos hablará de la terapia del SAF en el periodo perioperatorio de estos pacientes. Debo decir que vamos a dejar las preguntas al final, pero Angélica se tiene que ir más temprano, entonces después de que ella termine, vamos a poder tener las preguntas sobre este tema. Si alguien quiere preguntar, en cuanto ella termine, les va a decir si tienen alguna pregunta y se pondrán a hacer las preguntas que ustedes deseen. En segundo término, Luis Manuel Amezcua, que está
es parte de nuestro equipo y que en realidad está adscrito al Departamento de Inmunología, hablará de una de las tesis de uno de nuestros residentes. Él y yo hubiéramos querido que fuera nuestro residente el que presentara, sin embargo está rotando en este momento fuera del país. Entonces, la historia de este trabajo, que es la Asociación de Anticuerpos Anti-RO con el síndrome de QT largo en el lupus eritematoso sistémico, es que nuestro residente quería hacer una tesis sobre el efecto tóxico cardiovascular de los antimaláricos. Pues, me comentó al respecto y empezamos a planear la tesis. Sin embargo, no sé si tuvimos el gran acierto o el gran error de invitar al doctor Amezcua a que colaborara en la tesis, y bueno, empezó con sus ideas medio extrañas relacionadas con algunas cosas relacionadas con la inmunología, y bueno, se fue deformando la tesis de tal manera que el doctor Amezcua es ahora el coordinador de la tesis de Luis Fernando Pérez, que es el residente, y él nos va a presentar los primeros resultados de este trabajo que se está haciendo en conjunto con nuestro residente. Y al final, Laura Lynn Martínez nos va a hablar del daño acumulado en el síndrome antifosfolipídico, algo que ella acaba de presentar en el Congreso Internacional de Síndrome Antifosfolipídico que se llevó a cabo en la parte norte de Chipre. Entonces, pues ya para no hacer más preámbulos, vamos a empezar con Angélica, con la terapia perioperatoria del síndrome antifosfolipídico. Adelante. Gracias. Bien, muy buenas noches. Bueno, como sabemos, los anticuerpos antifosfolípidos per se representan un riesgo, un factor de riesgo protrombótico predominantemente. Sin embargo, sabemos también que muchas personas tienen anticuerpos antifosfolípidos persistentes o de manera transitoria, circulantes, y que en un momento dado, en algunos de estos casos, no representan un riesgo protrombótico. Esto es en un 10% de la población, que son transitorios. Aproximadamente un 1% de la población, estos títulos positivos de anticuerpos antifosfolípidos son persistentes. 30-40% aproximadamente de los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen anticuerpos antifosfolípidos persistentes, y de los pacientes que tienen pérdidas fetales recurrentes, alrededor de un 20% tienen síndrome antifosfolipídico o anticuerpos antifosfolípidos presentes. Por sí mismos, estos anticuerpos se han relacionado con trombosis. Sin embargo, ¿por qué existen muchos pacientes que solamente tienen los anticuerpos antifosfolípidos positivos y no desarrollan trombosis, y otros solamente SAF obstétrico y otros únicamente los tienen circulantes? Bueno, se dice que son múltiples los factores que afectan en esto, y obviamente que van a incidir en el riesgo cardiovascular. Hay que estratificar en un paciente que va a entrar a cirugía, obviamente el riesgo, evaluando el riesgo cardiovascular, primeramente, el riesgo protrombótico, otros factores protrombóticos como medicamentos, insuficiencia venosa, etcétera, comorbilidad, que si bien la más frecuentemente asociada es el lupus, tenemos otra como diabetes, hipertensión arterial, que pueden afectar directamente el riesgo que vamos a dar a nuestro paciente que se va a someter a cirugía, y el perfil de antifosfolípidos. Y es muy importante que trabajemos de manera conjunta con el anestesiólogo, el cirujano, el hematólogo y obviamente nosotros, y bueno, si hay alguna otra, el nefrólogo, etcétera, implicados, alguna otra área implicada, desarrollarlo. Ahora bien, en esos pacientes que tienen antifosfolípidos positivos, sabemos que se requiere de un segundo golpe para que puedan desarrollar o no trombosis. Se dice que, por ejemplo, la cirugía puede ser este segundo golpe, y que se asocia la presencia de factores protrombóticos o proinflamatorios para finalmente desarrollar trombosis. Se sabe también que aproximadamente 50% de los pacientes que tienen síndrome antifosfolípidos y que han tenido trombosis tuvieron en su momento, en el momento que se desarrolló trombosis, algún otro que se asoció a la trombosis. 6-18% de los casos fue una cirugía, y hay que tomar en cuenta que también, si bien el SAF catastrófico no es frecuente porque se presenta en alrededor de 1% de los pacientes con SAF, la cirugía se reporta como detonante en 16.8% de los casos.
Es importante entonces determinar qué antifosfolípidos tiene el paciente. No es lo mismo tener únicamente alguno de los anticuerpos antifosfolípidos que no se consideran en los criterios de clasificación, como antifosfatiletanolamina, por ejemplo, que tener un anticoagulante lúpico. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que sean persistentemente positivos. 2. Los títulos, sobre todo títulos moderados a altos, son los que se han relacionado más. Anticoagulante lúpico, de las pruebas por separado, es de las que más se ha relacionado con factores protrombóticos, seguido por anticardiolipina, IgG, luego IgM, antibeta 2-glucoproteína 1, IgG, IgM. Obviamente las combinaciones de estos anticuerpos y sobre todo la triple positividad se relaciona con un mayor riesgo y en menor grado pues, la doble positividad. Este contexto y los antecedentes del paciente hay que tomarlos en cuenta para valorar qué es lo que vamos a hacer en nuestro paciente. Si solamente ha tenido anticuerpos antifosfolípidos, aunque sean persistentemente positivos, pero solamente, por ejemplo, es un antibeta 2, IgM, versus si tuvo trombosis arteriales venosas y han sido repetitivas o un SAF catastrófico, por ejemplo. El riesgo de sangrado es otro factor importante a evaluar. Muchos de nuestros pacientes, sobre todo aquellos que ya tienen síndrome antifosfolípidos, no solamente anticuerpos, van a estar anticoagulados. Entonces tenemos que hacer un balance adecuado entre la anticoagulación y el riesgo que por sí mismo tiene para trombosis. Por lo tanto, este equilibrio es muy difícil y la transición que se hace entre el anticoagulante oral hacia la heparina, ya sea no fraccionada o heparina bajo peso molecular, siempre es un periodo per se de riesgo. Frecuentemente los pacientes con síndrome antifosfolípidos o simplemente con anticuerpos antifosfolípidos pueden tener trombocitopenia asociada alrededor de un 20% y el SAF catastrófico alrededor de un 40%. Sin embargo, es perfectamente reconocido que la trombocitopenia no protege contra trombosis. Sabemos que tiene el TTP prolongado y lo dificulta, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que se van a someter, por ejemplo, a una cirugía cardiovascular y que requieren estar en bomba, etcétera. Esto va a dificultar la manera en la que nosotros podemos estar vigilando cómo va a estar esta anticoagulación, sobre todo porque el anticoagulante lúpico, la heparina, el factor de von Willebrand, etcétera, van a intervenir en que el TTP esté prolongado. Ahora bien, hay pacientes que tienen síndrome antifosfolípido que además tienen el TTP prolongado. Hay que investigar si el paciente tiene una deficiencia de vitamina K, si hay alteraciones, por ejemplo, deficiencias de factor 2, 5, 7, incluso que a veces son factores que pueden favorecer un falso negativo de un anticoagulante lúpico. Importante también, y es muy diferente el tratamiento que vamos a dar si la cirugía es selectiva o si es una cirugía de urgencia. Obviamente tratar de programar, si sabemos que un paciente tiene una colecistitis crónica litiásica y que ha tenido ya varios cuadros de agudizaciones, etcétera, y que va a requerir cirugía, tratar de manejarlo para que entre en las mejores condiciones posibles. Ojo, hay que tratar de concientizar a los pacientes de las cirugías innecesarias, como las cirugías estéticas y demás, ser muy claro en los riesgos que estas representan. Minimizar los periodos sin anticoagulación, tanto, y más adelante daremos algunas de las guías que se sugieren para cuánto tiempo antes quitar la anticoagulación, etcétera, así como reiniciarlo lo más pronto posible, incluso a pesar de que el paciente tenga trombocitopenia, que todavía esté con un poco de sangrado, a veces hay que evaluar ese riesgo y aún así dar anticoagulación. Y finalmente no olvidar nunca los métodos físicos, desde simplemente las medias de compresión hasta botas de compresión neumática, etcétera, y movilización temprana del paciente. El plan que se va a hacer para tromboprofilaxis se debe hacer con tiempo. Hay que tomar en cuenta qué tipo de cirugía es. Si es una cirugía de bajo riesgo, por ejemplo, procedimientos dentales, dermatológicos o ureterales, etcétera, el paciente solamente tiene anticuerpos antifosfolípidos a títulos bajos, etcétera, generalmente no se requiere hacer nada. Si es una cirugía laparoscópica, una artroscopía de rodilla, por ejemplo, hay que dar heparina bajo peso molecular. Ahora, ¿qué pasa si tiene un riesgo moderado? Ya es una cirugía general, una apendicectomía, colecistectomía, urológica, etcétera. Hay que dar como tal anticoagulación formal. Si el paciente tiene riesgo alto, incluso a veces en cirugías de menor riesgo, pero tiene un perfil de riesgo alto, etcétera, o en su defecto simplemente, aunque tengan solo antibeta 2, pero es una cirugía ortopédica o daño medular, etcétera, dar heparina, y específicamente en las cirugías ortopédicas se recomienda que incluso a las 24 horas posteriores a la cirugía, a menos que existiera una contraindicación, reiniciar los anticoagulantes orales. Ahora bien, lo que se sugiere en cuanto a anticoagulación, en cuanto al manejo de la anticoagulación en el perioperatorio es,
Si el paciente ya estaba en anticoagulación prolongada, suspender días antes aspirina, eso es lo que normalmente se decía. Sin embargo, y el clopidogrel también. Sin embargo, en algunos estudios recientes se sugiere que solamente se suspenda en aquellos pacientes con alto riesgo de sangrado. Se ha evaluado pacientes que se suspende días antes y pacientes que no, e incluso se presentaron más fenómenos trombóticos en aquellos pacientes en los que se suspendió la aspirina utilizada de forma crónica. Los 5 días previos a la cirugía se recomienda suspender los anticoagulantes orales, excepto en los casos en los que se haya tenido INRs mayores de 3, porque el paciente tenía trombosis repetitivas, arteriales, etcétera, 1 semana. 3 días antes, etcétera, hacer INR y hacer función renal y dar heparina bajo peso molecular terapéutica. En las últimas 24 horas, dar heparina bajo peso molecular se puede dar 50% de la dosis si se da en una sola toma, o si no, dar únicamente la dosis de la mañana, y en el caso de heparina no fraccionada, suspender 4 a 6 horas previas a la cirugía, sobre todo en cirugías de alto riesgo o de moderado riesgo. E idealmente hacer un INR previo, el día previo a la cirugía o incluso el día de la cirugía. Idealmente, si se tomó el día de la cirugía, que sea un INR menor de 1.5, si fuera mayor, evaluar, dependiendo del riesgo que tenga el paciente, si se le va a administrar vitamina K. Hacia las 24 horas después de la cirugía, utilizar heparina profiláctica o terapéutica, de acuerdo al caso y el riesgo que tiene el paciente, es decir, de hemorragia sobre todo, pero idealmente no pasar de 48 a 72 horas en pacientes que tienen alto riesgo de trombosis para reiniciar el tratamiento anticoagulante. Y finalmente, no más de 4 a 5 días ya se podría tener un INR terapéutico en la mayor parte de los casos. Cuando estamos monitoreando a un paciente que se va a someter a cirugía, pues como tal sabemos que el anticoagulante lúpico va a hacer que el TTP esté prolongado. Entonces, muchas veces lo que se puede sugerir es que, por ejemplo, si el paciente va a entrar a una cirugía cardiovascular y que se va a manejar en bomba y demás, se puede doblar el TTP hasta el doble del basal. Sin embargo, hay pacientes que sabemos que tienen TTPs muy prolongados. En estos casos se pueden utilizar los niveles de antifactor 10 activado para monitorear la anticoagulación. Estos son útiles a partir de las 4 horas posteriores al inicio de la heparina. Y aquí lo ideal es un índice terapéutico, es de 0.5 a 1.1 unidades por mililitro, si se hace un bypass cardiopulmonar 1.5, y en profiláctico, más bajito, en 0.2 a 0.4. Y en el postoperatorio hay que tener nada más mucho cuidado, si tenemos valores mayores a 1 unidad por mililitro, riesgo de sangrado. Finalmente, también la parte de la anestesia epidural tiene sus riesgos, sobre todo para hemorragias, hematomas, etcétera, sobre todo cuando dejan el catéter para anestesia posterior a la cirugía. En este caso, si se da heparina por vía subcutánea no fraccionada, generalmente cuando se dan dosis cada 12 horas o menores 10.000 unidades al día, generalmente no hay contraindicación. Si es heparina no fraccionada intravenosa, se recomienda que por lo menos 2 a 4 horas antes de colocar el catéter o antes de retirarlo, tratar de llevar nuestro TTP al normal, comillas, porque es al basal del paciente, y reiniciar la heparina 1 hora posterior a la colocación o retiro del catéter. Si es heparina de bajo peso molecular, la sugerencia sería colocar el catéter de entre las 12 horas posterior a la última dosis profiláctica o 24 horas posterior a la última dosis terapéutica. Como ya mencionamos, frecuentemente hay trombocitopenia en estos pacientes, sin embargo, la féresis plaquetaria generalmente no está indicado salvo que exista alto riesgo de sangrado o que en un momento dado el paciente esté en riesgo su vida. De lo contrario, aumenta la destrucción plaquetaria y puede aumentar el riesgo de trombosis. En estos casos se puede utilizar glucocorticoides y o gammaglobulina intravenosa, y otra opción es utilizar el rituximab. Sin embargo, recordemos que cuando se utiliza rituximab necesitamos más tiempo para su efecto. En el caso de una cirugía de emergencia, utilizar vitamina K si el paciente estaba con anticoagulación, y utilizar menos dosis de lo habitual, 1 a 2 miligramos. Cuidado con plasma fresco congelado porque también podemos aumentar el riesgo de trombosis. En neurocirugía, idealmente hacerle con un INR menor a 1.5, porque hasta con sangrados menores puede tener graves consecuencias neurológicas, y generalmente con heparinas a dosis profilácticas, en estos casos se puede evolucionar mejor el paciente. En cirugías de bajo riesgo se pueden ingresar incluso con un INRs de 2,
Y en cuanto a los filtros de vena cava inferior, hay que tratar de emplearlos únicamente para trombosis venosa profunda aguda de miembros pélvicos. En cuanto a las coronariografías, hay algún estudio reciente en el cual se compararon pacientes con lupus y con SAF, y estos tienen mayor riesgo de evolución cardiovascular adversa, sobre todo tienen mayor mortalidad, mayores efectos cardiovasculares, infartos, etcétera, en 1 a 3 años. De la cirugía valvular siempre ha existido el debate, ¿qué es mejor? La válvula mecánica, la válvula biológica, no se ha llegado a algún acuerdo. Los que prefieren la válvula biológica dicen que esta por sí misma tiene menor riesgo protrombótico, pero la mecánica en general tiende a durar más tiempo y se prevé que, por ejemplo, los que tienen válvula biológica puedan tener un deterioro más rápido de esta válvula. En nuestro grupo tenemos 21 cirugías en 19 pacientes. De estas, 6 pacientes tienen SAF secundario, 3 obstétricos y una valvulopatía asociada, el resto son SAF primario. Y lo comparamos con los pacientes que tiene el grupo de Gorky y el grupo que tiene Coli, que tienen 57 pacientes Gorky, Coli reporta 9 pacientes. Vamos a ver más adelante la comparación que existe con estos dos grupos. En el caso de nuestro grupo, 9 tenían triple positivo, 2 doble positivo, 3 antibeta, 3 anticoagulante lúpico, 1 anticardiolipina y uno más, un SAF cero negativo, es decir, algún otro anticuerpo que no están dentro de los que se utilizan dentro de los criterios de clasificación. Se utilizaron plasmaféresis entre 1 a 3 sesiones en 8 de los pacientes, principalmente en aquellos con mayor riesgo protrombótico, triple o doble positividad, anticoagulante lúpico o anticardiolipina, y en la mayor parte de los casos se logró negativizar el anticoagulante lúpico. Las complicaciones que tuvimos son las que ustedes observan en la diapositiva, y si observamos la mortalidad, en total tuvimos 2 pacientes que fallecieron, una mortalidad del 10%. En estos casos los pacientes que fallecieron fue en el postquirúrgico, fue una complicación de la cirugía. Si lo comparamos con los grupos de Erdosain, que tuvo una mortalidad del 12.5%, y una en el grupo de Gorky, que tuvo una mortalidad temprana del 7%, 12% tardía, y Coli 22%. ¿Qué hicimos en nuestro grupo? Bueno, a comparación de los otros grupos, con mayor frecuencia nosotros en nuestros pacientes, en pacientes que detectamos que tienen un alto riesgo protrombótico, solemos hacer primero la plasmaféresis, y en casos de muy alto riesgo que han tenido múltiples fenómenos trombóticos y demás, en ocasiones llegamos a utilizar la gammaglobulina intravenosa. Finalmente, en endarterectomía, hay un estudio reportado en el 2014, ahí ha habido mucho debate, sobre todo en nuestro instituto, de si se requiere o no dar un tratamiento específico a estos pacientes, y lo que se observó en este estudio es que al comparar los pacientes con síndrome antifosfolípidos versus los que no lo tenían, se observa que más frecuentemente hay EBC, delirio y trombocitopenia grave, por lo tanto sí tienen un perfil mucho más riesgoso, y hay que tomar en cuenta, y ellos mismos sugieren, el valorar el hacer alguna otra medida en estos pacientes. De tal manera que los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos tienen mayor riesgo de tener trombosis, independientemente que hayan tenido solamente antifosfolípidos positivos, siempre y cuando estos sean persistentes, si tuvieron SAF obstétrico o si tienen antecedentes trombóticos. No sé si existe alguna pregunta. El doctor Jara. Muchas gracias. ¿Me importa? ¿No? Angélica, muchas gracias por la presentación. Me llamó la atención que no hayas mencionado una complicación, aunque poco frecuente, pero que es potencialmente muy grave, que es el desarrollo de síndrome antifosfolípido catastrófico después de una cirugía. O de hecho, sí lo mencioné al principio, sí. Pero en las series que revisaste no había esa complicación. Bueno, inicialmente se reportó que el 16% de los pacientes con SAF catastrófico inició como por una cirugía. 16.8% es lo que se reporta. Claro.
Y en la serie de ustedes y en las otras series de No, cirugía, en los pacientes que tenemos de seguimiento de cirugía valvular, afortunadamente no hemos tenido ningún SAF catastrófico y esperemos seguir así. ¿algún factor de riesgo para o protector para que no desarrollen esta? Tal vez el manejo que, complicación? digamos que revisando las series que nosotros hemos tomado con más frecuencia es eso, pacientes que tienen perfil de alto riesgo protrombótico, habitualmente hacemos eso, dar plasmaféresis, tratamos de negativizar el anticoagulante lúpico, no en todos los casos hemos logrado negativizarlo, pero por lo menos disminuir lo más posible el anticoagulante lúpico para que cuando entren a bomba sea mucho más fácil manejarlo y llevarlos tal vez al doble del basal con el que entra cirugía. Y en el caso de muy alto riesgo, que en nuestro caso solo llevamos un paciente que le hemos dado aparte gamma-globulina intravenosa, pero en general digamos que es la diferencia principal. En algunos otros casos reportados en la literatura sí obviamente les han hecho plasmaféresis o algo así, está tan establecido y en nuestro caso digamos que es la mecánica o lo que hemos establecido habitualmente en nuestros pacientes. ¿Hay alguna? Gracias. ¿Hay alguna pregunta en internet? Bien, desafortunadamente todavía los nuevos anticoagulantes están llevando a cabo diversos estudios, sin embargo todavía no se conoce su seguridad. De hecho, el Rivaroxaban se está llevando a cabo actualmente algún estudio, pero en varios de estos medicamentos se ha observado que aumentan el riesgo protrombótico. Hay un estudio muy reciente, de hecho es de este año, en el cual con Rivaroxaban aparentemente han tenido buena evolución, pero no se tienen los resultados definitivos. Hasta el momento lo ideal es dar cumarínicos, que son los que están aprobados para estos pacientes. Bueno, creo que es todo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Quisiera agradecer a Daniela, a Leonardo y a Sandra por permitirme ser parte de esta nueva aventura cibernética. A ti, Luis Silveira, te agradezco por permitirme ser parte de este estudio que, como comentaba, inicialmente fue la idea de un residente y bueno, me dieron la oportunidad de poderlo adicionar, enriquecer con algunos trabajos que venimos haciendo en el Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto. Bien, el día de hoy les voy a platicar un poquito de una posible asociación patogénica de anticuerpos anti-Ro, en particular dirigidos contra un antígeno, Ro52-TRIM21, y prolongación del intervalo QT en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Primero es importante definir o entender, recordemos, el síndrome de intervalo QT largo. Es una patología, es un síndrome, como su nombre lo indica, caracterizado por una prolongación anormal del intervalo QT, que define sobre todo alteraciones en la repolarización ventricular. Por consenso y basado en diferentes estudios poblacionales, se ha definido ya una prolongación mayor de 440 milisegundos como anómala. Después veremos, hay algunas consideraciones particulares que hay que hacer. Quizá vale la pena aquí recordar, cuando nosotros hablamos del intervalo QT prolongado, hay que trasladar los cambios electrocardiográficos hacia los fenómenos moleculares y electrofisiológicos que suceden en el miocardiocito. Así entonces, recordemos que el potencial de acción en un miocardiocito inicia con la despolarización, que es la apertura rápida de los canales de sodio con influjo de dicho ion al interior de la célula, y posteriormente vienen en secuencia diferentes intercambiadores iónicos, sobre todo de potasio y de calcio,
que facilitan el flujo de potasio hacia el exterior de la célula, el influjo de calcio, y después viene una fase de recuperación, la parte de la repolarización de la membrana, que está caracterizada por varios intercambiadores iónicos o canales de flujo iónico, sobre todo de potasio, como ustedes lo pueden ver aquí en la fase de la meseta y la descendente, donde vamos a encontrar varios intercambiadores o canales de flujo iónico que van a estar sacando potasio del citoplasma, sobre todo con una fase rápida, que es en esta zona, y después algunos rectificadores, uno rápido y uno lento, que terminan llevando a la membrana a un potencial de acción basal. ¿Por qué es importante estudiar el síndrome QT largo? Básicamente porque incrementa de manera significativa el riesgo de desarrollar muerte súbita. Como ustedes pueden ver, hay diferentes estudios en los cuales de manera innegable se observa un incremento en la muerte súbita en pacientes con síndrome QT largo, aun cuando son comparados con pacientes que padecen otras patologías cardíacas como el síndrome de Brugada o la cardiomiopatía hipertrófica. Habitualmente estos pacientes tienen enfermedad de puntas torcidas y algunas otras alteraciones. Las causas del síndrome QT largo son múltiples, se dividen en dos grandes grupos. Un primer grupo grande, que lo pueden ver a la izquierda de la diapositiva, y son los síndromes congénitos. Hay diferentes mutaciones y polimorfismos que afectan sobre todo estos canales de flujo iónico y que están asociados con ciertos fenotipos particulares. Ustedes pueden observar cómo hay un primer fenotipo, un segundo fenotipo en esta zona y un tercer fenotipo que afecta la fase incipiente. El fenotipo 1 y 2 afectan las fases avanzadas de la repolarización miocárdica. También hay otro grupo importante de causas asociadas a síndrome QT largo, que estas son las más comunes y son las que vamos a platicar un poquito más a detalle el día de hoy. En particular, el uso de fármacos es muy común y aquí llama la atención el uso de antimaláricos y algunos inmunosupresores. También es relevante mencionar la presencia de algunas enfermedades inflamatorias que pueden ser intrínsecas del corazón, como pueden ser la miocardiopatía chagásica o la enfermedad reumática valvular, así como algunas enfermedades inflamatorias sistémicas, en particular artritis reumatoide. Y hay un grupo adicional que fue descrito hace relativamente menos años y que apenas se está conformando, y es el que nos ocupa particularmente hoy, que es un síndrome QT largo basado en autoinmunidad. Aquí hay 3 anticuerpos que están siendo sujetos de estudio: los anticuerpos anti-Ro de manera genérica, anticuerpos contra receptores beta adrenérgicos y contra el canal de potasio Kb1.4. Vamos a enfocarnos sobre todo a estos fenómenos de autoinmunidad y muy en particular quisiera yo mencionar, ustedes observen, hay varios trabajos enfocados a artritis reumatoide donde se ha demostrado de manera consistente un incremento en la prevalencia de síndromes de QT prolongado y prácticamente siempre en asociación con diferentes reactantes de fase aguda, sea proteína o eritrosedimentación, algunas citocinas también ha sido muy claro. Más aún, en pacientes con artritis reumatoide, por ejemplo, en este estudio de la Serini, se ha demostrado que la terapia antiinterleucina 6 se asocia con correcciones de ese QT prolongado. En algunas otras enfermedades autoinmunes también se ha estudiado esto, en particular el caso que nos ocupa hoy, lupus eritematoso sistémico, donde se ha estudiado esto. Sin embargo, bueno, si bien ha sido consistente también la demostración de QT prolongado en estos pacientes, no se ha asociado francamente con reactantes de fase aguda o con otros analitos que midan inflamación o citocinas. Más bien, en estos estudios, a lo que se ha asociado es a un incremento en el daño orgánico acumulado, medido, como lo pueden ver ahí, por el índice clinimétrico de SLEEK-ACR. Así entonces, la inflamación claramente es un regulador del síndrome QT largo, los mecanismos son variados, la propuesta más relevante es
que hay un cúmulo de citocinas inflamatorias, en particular factor necrosis tumoral, interleucina 6, interleucina 1 beta, que van a tener efecto en diferentes sitios, por ejemplo a nivel hepático, incrementando la síntesis de proteínas de fase aguda. También van a tener efectos intensos en el sistema nervioso central, disparando reflejos inflamatorios o neuroinflamatorios que van a facilitar la activación de linfocitos y monocitos, los cuales son particularmente células ricas en receptores beta adrenérgicos. También estas sustancias van a facilitar un incremento en el tono simpático, y todo esto va a conllevar a alteraciones en la repolarización de los cardiocitos y prolongación del intervalo QT. Esto suena plausible, lógico, está más o menos demostrado. Sin embargo, es también notorio que estas citocinas o alguna de estas citocinas, en particular factor de necrosis tumoral, no tiene una asociación tan clara en fenotipos clínicos de lupus eritematoso sistémico como sí lo tiene, por ejemplo, en artritis reumatoide. También los pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen una respuesta anómala a la interleucina 6, demostrada por ejemplo por una respuesta silenciada o de baja intensidad de proteínas de fase aguda, sea el componente del amiloide sérico, la proteína C reactiva, a fenómenos asociados a interleucina 6. Así entonces nos podemos enfocar ya a que la inflamación no parecía, la inflamación entendida de manera tradicional, como lo vemos en artritis reumatoide y algunos otros fenómenos, no pareciera ser suficiente como la responsable de la frecuencia incrementada de síndrome QT largo en pacientes con lupus. El lugar lógico al que se ha ido a estudiar ha sido sobre todo los anticuerpos anti-Ro. Todos conocemos las asociaciones de estos anticuerpos con bloqueos cardíacos congénitos, los cuales están bastante bien estudiados y demostrados a ser relacionados con anticuerpos anti-Ro. Así entonces, en una analogía, se ha buscado si el síndrome QT largo también pudiera estar asociada a una canalopatía por anticuerpos anti-Ro. A diferencia de lo que se ha hecho en otros trabajos, ustedes pueden ver la mayor parte de los estudios utilizan mezclas de pacientes con diferentes enfermedades autoinmunes, lupus, enfermedad mixta del tejido conectivo, esclerosis sistémica, enfermedades no diferenciadas del tejido conectivo. Y los hallazgos en relación con el síndrome QT largo y los anticuerpos anti-Ro han sido más bien poco consistentes. Hay algunos estudios, los que no enmarco, que muestran datos a favor de un intervalo QT prolongado asociado a anticuerpos anti-Ro. Sin embargo, los estudios que están encuadrados en estos cuadros azules son estudios que han fallado a demostrar una asociación entre el síndrome y los anticuerpos. Y de manera en Ro. ¿Qué son los anticuerpos anti-Ro 52? Los anticuerpos anti-Ro van dirigidos sobre todo a dos diferentes antígenos. Ro 60 es una proteína de 60 kilodaltones, Ro 60 TROVE se llama, y el otro gran antígeno es un antígeno de 52 kilodaltones, Ro 52 TRIM21, el cual es una proteína importante. Está conformada por tres dominios, un ring, un B-box y un príspiri, los cuales conforman una estructura tripartita, y estas es lo que define a las proteínas TRIM. Son estructuras tripartitas que tienen un cierre de leucina, y esta en particular es muy relevante en un fenómeno postraslacional que seguramente todos conocen, que son los fenómenos de ubiquitinación. La proteína Ro 52 TRIM21 tiene actividad de ligasa E3. ¿Qué significa esto? Cuando en el proceso normal de catálisis de una proteína a nivel citoplásmico se requiere la señalización por ubiquitina. La ubiquitina, para poder ser engarzada al sustrato, a la proteína sustrato, y ser entonces señalizada, requiere de tres fenómenos, requiere de tres proteínas que son ligasas. Una primer ligasa que toma a la ubiquitina, una segunda que fija esta ubiquitina, y la ligasa E3, que es en este caso la proteína Ro 52 TRIM21,
que lo que hace es transferir la ubiquitina ya a la proteína sustrato. Esta es la función normal de esta proteína. Los anticuerpos contra Ro52 TRIM21 ya han sido descritos aceptablemente bien en diferentes enfermedades autoinmunes, en particular las asociaciones más consistentes es con el síndrome de Sjögren, con el lupus eritematoso sistémico de manera general y de manera particular en el lupus neonatal, sobre todo en los infantes con bloqueo cardíaco congénito. Bajo este marco, entonces, decidimos estudiar si los anticuerpos anti-Ro52 verdaderamente estaban implicados en la prolongación del síndrome QT en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Les recuerdo, el único estudio anterior que sugiere esta asociación incluye solo 13 pacientes con lupus y algunos otros pacientes con otras patologías. Así, hemos estado colectando pacientes de la consulta externa del instituto con lupus. Básicamente hemos excluido las condiciones más frecuentemente asociadas a síndrome QT largo, excepción hecha del uso de antimaláricos, eso no ha sido un criterio de exclusión. Estos pacientes han sido invitados a participar. Aquellos que han aceptado, se ha tomado muestras biológicas y se ha tomado un electrocardiograma de 12 derivaciones y este ha sido interpretado por un electrofisiólogo del instituto, avesadísimo en el síndrome de QT largo y cegado a todos los datos clínicos y serológicos de los pacientes. Definimos por convención un QT corregido mayor de 460 milisegundos en mujeres y mayor de 440 milisegundos en hombres para poder decir que tienen síndrome. Se hizo la determinación de anticuerpos anti-Ro SSA total y también anticuerpos anti-Ro52 TRIM21 por la misma técnica. Tenemos ahorita un poquito más de 150 pacientes, sin embargo los resultados los tenemos ya analizados apenas de la primera tanda, la cual incluye 66 pacientes con lupus. Ahí pueden ver ustedes las condiciones o las características demográficas, clínicas iniciales de estos pacientes. Tenemos una prevalencia de QT largo del 15% aproximadamente. Y bueno, diferencias o cuestiones importantes que quisiera recalcar nada más, es una frecuencia mayor, significativamente mayor de superposición con esclerosis sistémica en los individuos con síndrome QT largo. Y de manera inesperada encontramos un uso actual, concurrente, mucho más bajo de antimaláricos en los individuos que tenían síndrome de QT largo en comparación a los que tenían un QT normal. Cuando quisimos explorar un poquito más esto, lo que nos dimos cuenta es la mayor parte de los pacientes con QT largo habían recibido en algún momento antimaláricos, pero prácticamente la mitad de ellos habían presentado toxicidad. El 40% habían presentado en algún momento toxicidad y 3 de los 4 con toxicidad retiniana. Aunque no alcanza significancia estadística, es una tendencia francamente llamativa. Algunas otras características que no quisiera detenerme en ellas, vale la pena ahí mencionar, si ustedes ven el último renglón, anticuerpos anti-Ro, esas son las determinaciones convencionales que hace el laboratorio central del instituto y donde se utiliza una técnica semicuantitativa donde solo se define como positivo o negativo. Cuando nosotros hicimos el análisis a ver si el síndrome, bueno, el QT corregido se asociaba o no a inflamación, esto fue lo que encontramos. Evidentemente, bueno, el promedio de QT corregido en milisegundos en los individuos que no tenían prolongación era de 412, en comparación con 475 en los pacientes con síndrome QT largo. Si ustedes ven la segunda gráfica, no hay diferencia entre estos individuos, entre los dos grupos, en cuanto a la concentración de proteína C reactiva ultrasensible, tampoco en la concentración sérica de complemento, tanto C4 como C3. Entonces, no pareciera ser la inflamación convencional que medimos en lupus la responsable de estas diferencias. Es muy claro, cuando hicimos el análisis de anticuerpos anti-Ro totales, la concentración es significativamente mayor en los pacientes que tienen QT prolongado, con concentraciones promedio de 75 unidades internacionales por mililitro, contrastando con 27 unidades por mililitro en los individuos que no tienen QT
prolongado. Cuando hicimos el análisis diferenciado de los anticuerpos anti-ROS52 TRIM21, esta tendencia fue en espejo. Los individuos con QT prolongado tenían concentraciones discretamente arriba de 50 unidades internacionales de anticuerpos anti-ROS52, en contraste con 10-12 unidades por mililitro en los individuos que no tenían prolongación del QT. Nuevamente, cuando hicimos análisis para evaluar la asociación entre el QT evaluado en milisegundos con la concentración total de anticuerpos anti-RO y de anticuerpos anti-ROS52 TRIM21, se observó una asociación lineal y estadísticamente significativa entre ambas variables. Esto nos llevó a investigar un poquito más qué es lo que estás haciendo los anticuerpos, que solo en algunos pacientes se prolonga claramente el QT y en algunos otros no. De aquí entonces viene algo que estudiamos hace relativamente poco tiempo, y es una nueva familia de interferones. Todos estamos familiarizados con el papel patogénico innegable que juegan los interferones de tipo 1, aquí representados a la izquierda, sobre todo interferón alfa en la patogénesis del lupus eritematoso sistémico. Esto tiene un poco más de 10 años de haberse descrito y ha sido perfectamente bien establecido a partir del trabajo clásico de Virginia Pascual y Jacques Banquero. Los interferones de tipo 3 o interferones lambda fueron descritos hace poquito más de 10 años. Hay 4 interferones, lambda 1, lambda 2, lambda 3 y uno que se representa básicamente en genes, que es el lambda 4, que tiene todas las características para pertenecer a la familia de los interferones, que utiliza un receptor heterodimérico conformado por una subunidad compartida con la familia de interleucina 10 y la otra subunidad que es única al interferón lambda o la vía de interferones lambda. Y si bien son dos moléculas o dos familias de interferones independientes, ambos tienen el mismo sistema de señalización intracelular, el cual culmina con la generación de una estructura ISGF3, la cual dispara elementos de respuesta estimulados por interferón que son similares. Entonces, la activación de una célula a través de interferones de tipo 1 o de tipo 3 parece dar los mismos resultados biológicos, y uno de ellos es el disparo o la producción de algunas moléculas, por ejemplo IP10, que ahorita voy a comentar. Estos interferones lambda 3 los hemos encontrado francamente asociados al lupus eritematoso sistémico, tienen una correlación negativa con los niveles de complementos C3 y C4, y cuando hacíamos los análisis de fenotipos clínicos con los interferones lambda 3, con interferones lambda, veíamos que solo el interferón lambda 3 francamente marcaba diferencia, sobre todo en pacientes que tenían actividad lúpica a nivel cutáneo o a nivel de serosas, pero particularmente cutáneo. Y cuando hacíamos los análisis multivariados, aquí se los presento en esta primera gráfica, encontramos que la diferencia era la presencia o ausencia de anticuerpos anti-RO, no tanto la afección clínica cutánea. Así, la asociación de anticuerpos anti-RO con interferones lambda 3 pareciera ser real, evidente, cuando nosotros hacíamos los análisis anatomopatológicos y por inmunofluorescencia de biopsias de piel de pacientes con lesiones lúpicas, sobre todo vasculitis lúpica cutánea, en presencia de anticuerpos anti-RO, observamos como las células citotóxicas, sobre todo CD8, linfocitos TCD8 y asesinas naturales, linfocitos con CD56 positivo, se encontraban infiltrando a estas muestras de piel. Se los muestro en el panel A y B. Este es para CD8, este es para CD56, asesinas naturales predominantemente. Los paneles superiores son en pacientes con lupus, este y este, mientras que los paneles inferiores, este y este, eran biopsias de piel de individuos que no tenían lupus. Y claramente hay diferencia en cuanto a la infiltración. Y cuando buscábamos los anticuerpos antiinterferón lambda 3, estos colocalizan muy bien en las muestras, en las imágenes superpuestas, en asociación con CD8 y con
CD56. La biopsia de abajo es de un único paciente con vasculitis, mostrando infiltración de estas células, se las muestro aquí, aquí por ejemplo, las cuales se están expresando, se está colocalizando el interferón lambda 3, tanto con CD8 como CD56. Cuando nos íbamos a buscar esto, no en el contexto de lupus, sino de síndrome de Sjögren primario, pero asociado a anticuerpos anti-Ro, nuevamente encontramos que las células circulantes, tanto CD8 como CD56, son similares en pacientes con Sjögren en comparación e inclusive individuos lúpicos. Sin embargo, cuando evaluamos la presencia de interferón lambda 3 intracelular en estos CD8 y en estos CD56 circulantes, observamos un número significativamente disminuido en los pacientes con síndrome de Sjögren. Decimos, bueno, ¿a dónde se están yendo todas esas células que portan interferón lambda 3 en los pacientes con Sjögren? Y hemos encontrado que quizá las microfotografías no son, bueno, en la pantalla no se ve tan bien, yo espero que allá sí se vea bien. Como ustedes pueden ver, nuevamente la localización y colocalización de CD8 y de CD56 es casi perfecta cuando hacemos la combinación de imágenes con interferón lambda 3. Son estas imágenes merged, donde superponemos interferón lambda 3 con CD8 y aquí abajo CD56 con interferón lambda 3 en pacientes con Sjögren, y pueden ver toda esa infiltración de células citotóxicas que contienen interferón lambda 3. Posteriormente hicimos algunos análisis, que son estos que les presento del lado derecho, para corroborar estos hallazgos con microscopía confocal láser, y nuevamente volvemos a encontrar los tres marcadores claramente metidos en las glándulas salivales. Bajo esta premisa, entonces, nosotros creemos que los anticuerpos anti-Ro52, TRIM21, que están o parecen estar actuando a nivel de canales iónicos, prolongando el QT, pueden ser dependientes o por lo menos ser interdependientes con interferones lambda y quizá interferón alfa. Para esto, por ejemplo, medimos en suero una de las proteínas de más alta respuesta a interferones de tipo 1 y de tipo 3, que es IP10. Y como ustedes pueden ver, los pacientes con síndrome de QT largo, con lupus y QT largo, tienen niveles significativamente mayores en contraste con los pacientes con lupus que no tienen QT largo, a pesar de tener niveles similares de actividad de acuerdo al SLEDAI 2K. Aquí no encontramos una asociación lineal del QT corregido en milisegundos con la concentración de IP10. Entonces nosotros creemos que los anticuerpos anti-Ro sí interfieren con los canales de flujo iónico, en particular con el ERG, pero en presencia de interferones, sea alfa, sea lambda. Así entonces, estamos cercanos a concluir que los anticuerpos anti-Ro SSA sí están involucrados en la prolongación del intervalo QT, específicamente en pacientes con lupus eritematoso sistémico, que estos anticuerpos son o están básicamente dirigidos contra el antígeno Ro52, es decir, son anticuerpos anti-Ro52 TRIM21, y que estos parecieran estar asociados a interferones de tipo 1 y 3 para poder ser patogénicos en el desarrollo del síndrome QT largo. Así, nuestros resultados están en consonancia con la existencia de un síndrome de QT largo asociado a autoinmunidad. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por esta oportunidad. Ok, pues gracias por voy a presentarles una breve palabras acerca de la medición del daño acumulado en el síndrome antifosfolipídico. Estos son mi declaración de conflicto de interés, que no es relevante para este tema. Brevemente hablaremos acerca del daño orgánico, las herramientas que ya hay diseñadas, entre ellas una muy importante que ha sido el esfuerzo del grupo mexicano, dirigido por la doctora
Mari Carmen Amigo, los datos que tenemos acerca de un estudio retrospectivo de esta herramienta, y algo muy interesante que observé durante este Congreso Internacional de Antifosfolipídico, que hay una propuesta muy prematura pero interesante en cuanto a actividad en este síndrome. Bueno, no voy a tocar los aspectos relacionados con lupus, pero es bien conocido que en el síndrome antifosfolipídico primario, la trombosis específicamente de tipo arterial pues es la responsable del daño orgánico y del daño tisular. En estos dos escenarios pues son responsables de la discapacidad física y mental de estos pacientes. A manera de introducción, este es un estudio en el cual de manera interesante observaron a 35 pacientes con síndrome antifosfolipídico primario con un seguimiento bastante largo, a 20 años de seguimiento en promedio. Había pacientes que tenían 15 o hasta 30 años de seguimiento, en los cuales al menos el 28% tenía alguna manifestación trombótica con complicaciones obstétricas, otro porcentaje importante, 19 de estos 35 pacientes, y el daño orgánico se pudo verificar en el 20% de ellos. Responsables de este daño orgánico pues fueron sobre todo manifestaciones del área neurológica y renal. En ellos fue muy interesante saber que la historia de trombosis, sobre todo aquella de tipo arterial, es la que era responsable de este daño orgánico, y su recurrencia era hasta el 28% a pesar del tratamiento de estos pacientes a largo plazo. Otro estudio un poquito más anterior, del 2012, es un análisis descriptivo de 135 pacientes, también con un seguimiento aceptablemente largo de 7.5 años en promedio, pero estos pacientes, un tercio de ellos tenían también lupus eritematoso sistémico. Aquí los investigadores los separaron en aquellos que tenían trombosis arterial, venosa o bien la morbilidad obstétrica, y en global también tenían un 29% de daño obstétrico. También el área neurológica era la más afectada como daño orgánico, y también había bastante recurrencia, sobre todo en la esfera lo que corresponde al daño arterial. Y el daño neurológico y la comorbilidad con lupus pues eran sobre todo los responsables de gran parte de este daño orgánico en estos pacientes. Entonces, ha habido esfuerzos ya por algunas herramientas como el índice de daño por parte del SLIC y el Colegio Americano de Reumatología. Sin embargo, esta herramienta sobreestima el peso de las manifestaciones de lupus y deja poco peso a las que propiamente se consideran en el síndrome antifosfolipídico y que corresponden a la trombosis preferentemente. En este caso, en este congreso sobre todo, se habló de estas tres herramientas, sobre todo, bueno, alguna de ellas del grupo mexicano, que es en el cual vamos a describir adelante de una manera un poco más detallada, pero les muestro brevemente acerca del grupo de Japón y el de Italia, que son los scores o las calificaciones que ellos han diseñado. El grupo japonés sobre todo se basa en un perfil de los anticuerpos antifosfolipídicos, en la cual en su corte de desarrollo de constructo, sobre todo ellos toman en cuenta el límite, si está confirmado o no, anticoagulante lúpico, los títulos y el isotipo de los otros anticuerpos, y en base a esto se les atribuye un score, el cual se suma, y en una corte de validación que tienen, vieron que el puntaje de 30 es como el que más puede dar el riesgo de trombosis en estos pacientes en un seguimiento. Y los que son menores de 30, con este score de antifosfolípidos, pues es casi prácticamente igual a los que tienen solo 0 en esta corte. El grupo italiano, sus modelos incluye, aparte de los estudios de laboratorio, también criterios clínicos, y también incluyó variables de riesgo cardiovascular asociadas. Y en esto es lo que ellos consideraron como el peso que tienen para hacer la calificación del score global del APS. Tanto en su corte de validación como en la corte de constructo observaron un buen funcionamiento de esta calificación
global del antifosfolípido. Sus curvas ROC también muestran bastante aceptable la sensibilidad y especificidad, y curvas aceptables bajo la curva, sobre todo con el corte de 10. Los esfuerzos o la idea de hacer un índice de daño acumulado, evidentemente clínico, pues ya han sido establecidos por la doctora Amigo desde 1980 y tantos. Tiene ya un estudio donde de manera preliminar hace esta escala, pero de manera preliminar con solo 47 ítems. En el trabajo más reciente publicado el año pasado, ya con el esfuerzo conjunto de la doctora Goicoechea y más colaboradores, con patrocinios también de Empanlar y el Colegio Mexicano de Reumatología, se llevó a cabo la fineza de esta herramienta y la selección de solo 38 ítems que se encuentran describiendo 10 dominios. Y de manera interesante, pues se vio que también aplicando una escala de calidad de vida había una buena correlación, una aceptable correlación, dado que son instrumentos que miden calidad de vida, no son variables estrictamente duras, y con una buena correlación también en otros dominios como vascular periférico, el cardiovascular, neuropsiquiátrico, oftalmológico, cutáneo y musculoesquelético. Aquí adelante solamente les pongo las definiciones que están incluidas en el artículo que ustedes pueden consultar, y los dominios se muestran de manera, esos 10 dominios se muestran en alguna de las manifestaciones y la definición que los involucra. La calificación por cada uno de estos 38, los dominios incluyen estos 38 ítems, debe de ser asignarse un valor de 0 si está ausente, un valor de 1 si se presenta esta manifestación sin secuela, y sobre todo considerar que debe de ser menos de 6 meses la presencia de esta. Se puede asignar el número 2 si está presente con secuela y tiene una duración mayor a 6 meses, como para pretender que tenga una asignación de un daño persistente y acumulado. Y de manera interesante, la calificación final solo va a tomar en cuenta los ítems que tengan esta duración mayor a 6 meses. Esto es parte del análisis preliminar que se realizó de manera, tratamos de evaluar de manera longitudinal, y bueno, el acceso fue a los datos de manera retrospectiva, porque cabe señalar que sí ha habido esfuerzos que han evaluado este síndrome de manera transversal. Sin embargo, evaluarlo en el tiempo era interesante, ver si por lo menos en esta serie de pacientes de manera retrospectiva, pues podemos ver ese crecimiento en el índice. La mayoría de nuestros pacientes fueron mujeres. El diagnóstico se realizó después de los 40 años aproximadamente en promedio. Se revisaron 50 expedientes, pero solo 43 fueron analizados porque bueno, tenían la información completa y al menos tenían más de 3 años de seguimiento. El 25% de ellos tenían el síndrome en su forma primaria, y bueno, ustedes podrán ver aquí que tienen triple positividad de 5 de todos ellos, y en los números pequeños muestro lo que corresponde al antifosfolípido primario, pero en general pues muy buena parte de ellos tienen antibeta 2 glicoproteína 1 como marcador de la enfermedad. Tenemos la siguiente, estos serían los resultados de manera puntual. Cada línea representa a un paciente con su evaluación inicial y su evaluación final. Los pacientes el primer paciente fue evaluado desde 1987 y los últimos fueron en el 2015. Y si para mejor visualización nosotros hacemos que el punto de la manifestación o de la medición basal lo hacemos al año 0 para seguimiento, pues vamos a tener obviamente unos pacientes en los cuales tienen una calificaciones constantes, persistentes, incluso cuando hay calificaciones de 6 en DIAPS, y hay otros que tienen una tendencia obviamente a subir. Sin embargo, esto nos permite, teniendo 2 puntos, poder calcular la pendiente, que vamos adelante vamos a ver que sería algo interesante analizar, dado que hay pacientes que tienen una elevación leve,
otros que tienen una pendiente mucho más acentuada y eso pudiera tener también otras implicaciones que vamos a comentar. Bueno, de entrada el DIAPS o el score inicial es alrededor de 2.8, el DIAPS final alrededor de 4.8, fueron significativos estas diferencias y tratamos de analizar cómo era su presencia, su comportamiento en cuanto al primario y secundario. No fueron significativas estas diferencias, pero sí el rango intercuartil en el caso del síndrome antifosfolipídico primario contempla calificaciones de DIAPS de 1 a 5 y en el caso secundario pues de 0 a 2. En cuanto a los tratamientos fue interesante, también teníamos la idea de si el antes y el después, la hidroxitolo como manera observacional, hidroxicloroquina pues así ya es bien conocido todos los beneficios que tienen estos pacientes, pues obviamente subió su uso y esto fue significativo, pero bueno, en cuanto a anticoagulación oral y aspirina prácticamente no hubo diferencias. Al tratar de analizar, bueno, de esta pendiente, cómo se están comportando estos pacientes, pues vemos que evidentemente sí, el primer cuartil prácticamente es estable, el segundo cuartil tiene un cambio en el DIAPS de 1.2 y el tercero de 2.8 y el cuarto pues ya casi llega a 4, bueno, tiende a ser mucho mayor que los previos, y de manera interesante los 3 pacientes que fallecieron, lo que tenemos identificado que fallecieron de estos 43 se encuentran en los cuartiles de mayor incremento en la pendiente. Obviamente este estudio tiene muchas limitaciones y limitaciones que pueden ser debidas en sí a la herramienta porque todavía está en proceso de desarrollo y de creación, esta es la primera vez que se ve a nivel longitudinal y obviamente tenemos limitantes, dado que es un estudio retrospectivo, solo estamos haciendo revisión de expedientes y una de las metodológicas más importantes es que tenemos una evaluación inicial y una final. Aunque tenemos los datos, pero no están analizados en este momento como para poder desarrollar un análisis más fino, tal vez del tipo de alguna curva de supervivencia, pues no es en este momento lo que tenemos para desarrollar. Y bueno, en cuanto al DIAPS, obviamente hay manifestaciones que se están considerando como no criterio, que no están consideradas en el trabajo publicado en el 2015. Falta precisar algo más en cuanto a ciertas definiciones que nos encontramos con limitantes ya en la hora del desarrollo del estudio, como hipertensión pulmonar, algunas manifestaciones psiquiátricas, incluso por el acceso y la definición de estas en la práctica clínica y que se hace el médico en la nota del expediente médico. Es también importante de ver como otra limitación las complicaciones de tratamientos, como en este caso la hemorragia que puede estar relacionada al tratamiento y la aplicación, obviamente requerimos ver al paciente 6 meses para saber si está presente o no esta manifestación de manera persistente. Otro punto interesante es saber si podemos jugar con estos números a tener mejor una calificación de 1 en lugar de tener los 2, entonces, y la corte de validación que falta. Entonces, todavía creo que es un proceso, más adelante se verá, hay perspectivas a futuro, como pues hacer esto de manera prospectiva. Agradecemos, bueno, de antemano he platicado con la doctora Amigo y la colaboración que hubo con el colegio, con otros compañeros del Palmar en su momento, pues probablemente sean contactados ahora para valorar a 5 años qué está pasando con esta escala y se le pueda agregar mayor fuerza a una validación externa, así como ver si hay una sensibilidad al cambio, qué ponderación de ítem se puede hacer y bueno, pues estudiar esto en otras poblaciones. A manera final solo quería comentarles algunos aspectos interesantes del Congreso, donde pues fue prácticamente muy intenso. Los 4 días del Congreso hubo actividades de la delegación que se envió para allá como representantes de México y bueno, se presentaron 2 pósters, hubo una sesiones clínicas, la doctora Goicoechea explicó mucho más en detalle el desarrollo metodológico de la herramienta del DIAPS y la doctora María Amigo pues tuvo una participación muy activa como moderadora y con varias sesiones como invitada como pues miembro del Comité Internacional del Antifosfolípido.
datos acerca de los trabajos presentados también podrán encontrarlos en esta página de internet de acceso libre, así como algunas presentaciones que podemos compartir. Y bueno, un detalle más interesante y que presentó mucha controversia, en general hubo en la sesión que coordinó la doctora Amigo y que pues despertó muchos comentarios de todos los asistentes, sobre todo los que conocemos ya con mayor trascendencia a nivel internacional, la doctora Michelle Petri, el doctor Harris, en fin, acerca de una idea que propuso el doctor Anisur Rahman. Él propone una idea de que la actividad del síndrome antifosfolipídico pudiera ser medida a través de un sistema similar a lo que hacemos con la enfermedad neoplásica. Él incluso lo dijo textualmente, creo que es una idea loca, pero bueno, pudiera ser una propuesta. De antemano les comento que esto solo es una propuesta, él no dio datos con los pacientes, sin embargo lo asentó y pues parece interesante. Asigna cierta actividad dependiendo de lo que se encuentre afectado, si se multiplica por un factor, 1, 2 o 3, dependiendo de la gravedad, y también así puede, con las letras T y P, pues evaluar o consignar lo que es la trombosis y el embarazo, si es que de estas se encuentran normales, o bien si ha habido un evento venoso, un evento arterial o eventos múltiples, o bien si hay manifestaciones por complicaciones o bien definidas dentro de los criterios del síndrome antifosfolipídico. Pues termino concluyendo que el daño orgánico en el síndrome antifosfolipídico tiene implicaciones obviamente clínicas conocidas y que se relaciona con la calidad de vida, que el DIAPS es una herramienta que puede medir el daño orgánico acumulado, que es un buen esfuerzo de colaboración, y que pues falta evaluar de manera prospectiva esta herramienta y a largo plazo pues ver si también hay alguna correlación con las otras para establecer de una manera más adecuada el daño orgánico en los pacientes con síndrome antifosfolipídico. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias a Luis Manuel y a Laura Lynn. No sé si tengan alguna pregunta, este es el momento de hacerlas. Ya como dijimos al principio, las preguntas para Angélica Vargas se hicieron cuando ella terminó su parte porque se tenía que ir. Ahora si tienen alguna pregunta para las dos últimas ponencias. Aquí el doctor Limón a nivel local. Sí, para Luis Manuel es muy interesante el trabajo que tienen, esto de los anticuerpos anti-RO y la relación que tienen con también el tratamiento crónico de antimaláricos. Y nada más tengo una duda con relación al aspecto basal de los pacientes. ¿Tuvieron electrolitos séricos o midieron algunas otras posibles causas de que tuvieran alteraciones en el QT? Correcto, gracias Leonardo. Sí están medidos, no lo presenté, no hay diferencias significativas. Excluimos de inicio pacientes que ya tuvieran un diagnóstico previo de algún problema asociado al QT, de problemas por electrolitos, cosas de estas. Están medidos, no se los presenté, no hay diferencias significativas. Y gracias por tus comentarios. En relación con la exposición a antimaláricos, y en este grupo, unos no tienen QT largo y otros tienen QT largo, ¿así es? Así es. Todos tienen lupus eritematoso sistémico, todos tienen anti-RO. No todos tienen anti-RO. No Son pacientes con lupus eritematoso sistémico, pueden o no tener anti-RO positivo. La exposición a antimaláricos actuó como protector. Interpreté bien los datos. Te menciono esto porque es conocido que la hidroxicloroquina o la cloroquina tienen efectos sobre las células dendríticas y pueden disminuir justamente la relación que mencionaste entre citocinas como interferón y disminuyen la actividad de las células dendríticas. Entonces eso podría disminuir también la síntesis del antígeno RO y por lo tanto la disminución de la expresión de los anticuerpos anti-RO. Son protectores, no te digo porque la quinina se ha usado como tratamiento para el QT largo. Claro. No, yo creo que cualquier postura sería netamente especulativa.
Lo que sí puedo decir en este momento es, hay una frecuencia mayor, una tendencia a un mayor uso de hidroxicloroquina por tiempo prolongado con una dosis acumulada significativamente mayor en los pacientes con lupus que no tienen QT largo. Esto, de hecho, fue un hallazgo inesperado, nosotros esperábamos exactamente lo contrario. Haciendo el análisis de todos aquellos que han estado expuestos a antimaláricos, ahí sí es claro, aun cuando el porcentaje de individuos que han sido expuestos a antimaláricos es similar en los dos grupos, la mitad de los pacientes que tienen QT largo, se tuvo que retirar el uso del antimalárico por algún evento adverso. De los 4 es una toxicidad cutánea y 3 toxicidades retinianas. Entonces, por eso el uso concurrente para este estudio de antimaláricos menor, una tendencia muy acusada, los valores de significancia, los valores de P eran de 0.06, o sea, casi alcanzaba significancia. Yo creo que es una asociación, en este momento yo diría una asociación espuria, que hay que limpiar una vez que tengamos el análisis de 150 pacientes. Si esta tendencia se mantiene o se hace significativa, bueno, entonces quizá podamos decir que los pacientes con QT largo tienen algo que facilita o favorece también el desarrollo de toxicidad por antimalárico, netamente especulativo. Te comento esto porque hace poco estuve en nuestro hospital, Sam Birkin, que es un experto en QT largo y en síndrome de Brugada a nivel mundial, y es el actual editor de la revista Circulation, y justamente él mencionaba la quinina y la posibilidad de que los antimaláricos también sean protectores. Sí, y contrario a lo que mencionaban otros autores de la posibilidad de toxicidad. Entonces yo creo que más bien el camino apropiado sería la medición de citocinas o actividades de células dendríticas y su relación con anti-RO en pacientes expuestos o no expuestos a antimaláricos. Por ahí tendría creo que buscarse la respuesta. Ya, no, yo creo que si encontráramos la asociación real sería interesante porque buscarlo. Y mencionaba él la quinina, un medicamento que ya no se hace, pues no, ya no existe. él anda con su maleta de su dosis de quinina, sí, justamente porque es solicitado en muchas partes del mundo, ¿no? Por el síndrome de QT largo y el de Brugada. No, y de hecho el contexto tradicional es los antimaláricos facilitan el desarrollo de alteraciones en el sistema de conducción. Nosotros encontramos al revés, puede ser netamente espurio, sin embargo lo que tú comentas es muy interesante entendiendo la forma en cómo se disparan las alteraciones en la repolarización ventricular. Y el papel de las células dendríticas en este proceso, lo mencionaste, ¿no? Sí. La relación entre células interferón, pues, y otras citocinas. Sí, de hecho, interferones de tipo 1, quizá la célula número 1 en producción son células dendríticas plasmocitoides inmaduras, pues. Así es. Son inmaduras porque están circulantes. Sí. Y para alguien yo quisiera un comentario sobre Gracias. la parte de que falta algo de especificidad respecto al DIAPS. Tuvimos oportunidad justamente de analizar la carta que mandó el doctor Luis Amezcua a Lupus, no publicaron nuestra respuesta, ¿sí? Y en relación con hemorragia, revisamos la literatura y en realidad es muy poca repercusión que tiene los hemorrágicos en pacientes con síndrome antifosfolípido. Y con hipertensión pulmonar también, sí se había medido la hipertensión pulmonar, y pues más o menos eran similares a otros estudios que proponía Luis. Es importante comentar esto por la discrepancia, creo que es sano discrepar. Claro, doctor. De hecho, sí lo comentamos sobre todo como limitaciones importantes, pero estamos en el entendido de que es la herramienta que se desarrolló así, y también lo había platicado con la doctora Amigo, en este sentido, que decían, sí, nos están pegando. No, jamás. Pero es es un crecimiento la retroalimentación, y el reto siempre es parte de ese crecimiento.
y bueno, pues son bienvenidas, ¿no? Los comentarios. De hecho, yo no me siento involucrada directamente en la creación de la herramienta, salvo por la colaboración que hubo con el instituto, pero digamos, no podría yo tomar ese crédito, más bien usted, doctor, y la doctora Amigo y Mavis, en fin, el grupo inicial son quienes conocen en sí este desarrollo de la herramienta, y mi idea sobre todo es ver la función de en el sentido longitudinal, ¿no? Porque se ha hecho mucho transversal, de hecho se ha replicado en el mismo congreso ahora en Estambul, en este 15º de antifosfolípidos internacional. Hubo ya otras poblaciones, a veces unos chicos de Eslovenia que están nuevamente haciendo transversales ya con la aplicación del DIAPS, y que ha sido como que taquillera. O sea, sí ha sido bien recibida, ¿no? A pesar de estas limitaciones que comentamos en este momento. Gracias, doctor. Sí. Así dijo, yo creo que eso dijo. La actividad de anticuerpos antifosfolípido, yo creo que suena muy lógico plantearlo así. Un evento trombótico reciente es claramente un signo de actividad, sea arterial o sea venoso, sí, en cualquier territorio, y se clasifica en órganos igual que los otros índices de actividad. No sé por qué tanto escándalo hay en el evento, porque se propone algo que suena lógico, ¿no? Sí, de hecho suena lógico, y el mismo doctor Rahman, él comentaba que es solo una idea. Él está lanzando la propuesta, y de hecho comentó que estaba pues dispuesto a ver a quién más le seguía en esta idea que él comentó como una idea loca. Porque es la primera vez que se propone un índice como tal. Sin embargo, sí había resistencia. Recuerdo comentarios de la doctora Petri, el doctor Nichols Harris, que como que en ese sentido de ser personajes como muy conservadores, bueno, y también es justo, ¿no? Ver esa parte, hasta no tener realmente datos con pacientes, pues vamos, ser cautelosos en el sentido del mensaje que se da en un foro como este, que es internacional y que muchos ojos estamos viendo, en el sentido de ser cautelosos de utilizar un índice propuesto para actividad si aún no se tiene el instrumento ya validado o propuesto en una serie de pacientes, ¿no? Solamente fue la idea del doctor. De hecho, él mismo dijo en algún momento, creo que estoy loco y mejor no hubiera presentado esto, en lo que yo entendí en ese momento, ¿no? De decir, pero bueno, lo presento y esto es lo que mi propuesta de índice de actividad. Creo que es muy preliminar, esa sensación se quedó en el ambiente de que eso es una propuesta muy preliminar, que se tiene que trabajar, y que él mismo estaba propuesto pues a ver y a trabajar en conjunto, porque es interesante, no hay un índice de actividad de antifosfolípido en estos momentos, ¿no? Gracias, doctor. Hay una pregunta de vía web y es para el doctor Amezcua. ¿Cuál es el desenlace clínico cardiovascular de los pacientes con lupus y síndrome QT largo asociado a autoinmunidad por anti-Ro? Ok, gracias. La frecuencia de QT prolongado en lupus eritematoso sistémico más o menos está entre el 10 y 20% de los pacientes, mucho depende el tipo de pacientes que se incluyan. Los QT largos, hay que decirlo también, los que son de alto riesgo son aquellos que son de más de 500 milisegundos. Y de más de 500 milisegundos es un fenómeno más bien raro, 3% de los pacientes tienen más de 500 milisegundos. No hay, de los poquitos trabajos que existen de QT largo en lupus, no hay seguimientos a largo plazo. Lo que sí se sabe es que la muerte súbita cardíaca y la enfermedad de puntas torcidas, el torsade points, son más comunes, son más frecuentes en pacientes con lupus en contraste a individuos sanos. Si la Ro en pacientes con lupus incrementa la incidencia de muerte súbita cardíaca, no se sabe. Gracias.
No sé si hay alguna otra pregunta. Y No. bueno, doctor Jara, y muchas gracias por mencionar esa carta. Soy un convencido que cuando alguien cita el trabajo de uno es porque está teniendo impacto. Entonces, gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, pues buenas noches a todos. Agradecemos al Instituto Nacional de Cardiología la presentación de esta sesión, al doctor Luis Silveira, a la doctora Amezcua, a la doctora Vargas, a la doctora Martínez. Y bueno, les queremos recordar que la próxima sesión es en el Hotel Marriott, que es la sesión cultural, que el registro está abierto, que es para cupo limitado. Entonces, por favor, manden su correo al colegio para que los tengamos en consideración. Entonces, muchísimas gracias nuevamente por la sesión, muchas felicidades y bueno, nos vemos el próximo mes.